Buen día. Somos el equipo 29 conformado por Carranza López, Díaz Miranda, Garcés Ochoa, García Astorga y Gastelum López de la Universidad Durango Santander, Campus Hermosillo de séptimo semestre de la licenciatura en Medicina. Y se presentará como proyecto integrador una mesa redonda donde se hablará del tema adenocarcinoma gástrico en adultos jóvenes. Empezaremos definiendo qué es el cáncer gástrico. Según la guía de práctica clínica del IMSS, es un tipo de crecimiento tisular maligno que se produce por una proliferación continua de las células anormales del cuerpo, con capacidad de invasión y destrucción de otros tejidos y órganos, especialmente el esófago y el intestino delgado. Continuamos con la presentación del caso clínico, el cual trata de una paciente femenina de 17 años de edad, residente de Honduras. En su padecimiento actual, la paciente presentó dolor abdominal localizado en el epigastrio y de un mes de evolución, de carácter urente, intenso e incapacitante, generalizado en abdomen y irradiado a la espalda en las últimas 2 semanas. Esto acompañado de vómito postprandial, aproximadamente de 6 episodios diarios, hematemesis ocasional, pérdida de peso no cuantificada y astenia. En la exploración física, el peso de la paciente fue de 36 kilogramos. Abdomen doloroso a la palpación superficial, intensificado en el epigastrio sin visceromegales. Escala de coma de Glasgow de 15. Exámenes de laboratorio arrojó hemoglobina de 5.1 gramos por decilitro, hematocrito de 17.6%, leucocitosis de 11.130, neutrófilos de 85.2%. Se procedió a realizar una endoscopía digestiva alta, en la cual se observó una lesión úlcera infiltrante de Bormann tipo 3 de aspecto maligno. Estudios serológicos para Helicobacter pylori y VIH negativos, por lo cual se procedió a realizar una biopsia y se confirmó un adenocarcinoma gástrico difuso invasivo de grado 4. Se procedió a iniciar nutrición parenteral, quimioterapia metronómica y cuidados paliativos, utilizando fármacos como la ciclofosfamida y parches de fentanilo. La paciente tuvo una evolución desfavorable y desafortunadamente falleció al mes de su ingreso. Continuando con la mesa redonda, la pregunta para mi compañera Andrea es, ¿qué tan frecuente es el cáncer gástrico en adultos jóvenes? Ok. Se presenta con mayor frecuencia en adultos mayores de 55 años, pero estudios recientes han demostrado que la incidencia en adultos jóvenes ha ido aumentando. Este tumor es la cuarta causa principal de cáncer en el mundo y la tercera causa de muerte por cáncer en personas mayores de 20 años. Los grupos de edades menores de 40 años no suelen estar dentro de este grupo, pero no deja de ser un motivo para no prestar atención a este grupo. Los tipos histológicos se clasifican en intestinal, difuso y formas mixtas. El tipo difuso ocurre en áreas de baja incidencia y en poblaciones más jóvenes, en donde en menores de 35 años un 70% presenta este tipo y se asocia con el grupo de tipo sanguíneo, grupo A. Continuando con nuestra sesión de preguntas, le pregunto a mi compañera Yeira, ¿existen factores predisponentes para desarrollar cáncer gástrico y cuáles son los que más se pegan al caso? Los factores de riesgo son la edad, que se presenta con mayor frecuencia en adultos mayores de 55 años y se ha observado en los últimos años un aumento en el grupo de menor y mayor edad, siendo más marcado en hombres que en mujeres. Otros factores son las bacterias como Helicobacter pylori, antecedentes genéticos familiares, el origen étnico, donde es más frecuente en la población de raza negra, hispana o asiática. La alimentación, como el ingerir alto contenido de sal en la dieta, los pacientes sometidos a una cirugía de estómago o que tengan anemia perniciosa o a clorhidria, la exposición a sustancias específicas en polvo o en gas, el consumir tabaco, alcohol y los niveles excesivos de grasa corporal aumentan el riesgo de presentar cáncer gástrico. Y como un dato importante, el consumo de AINES es la segunda causa más frecuente de úlcera péptica que se produce por un efecto sistémico como por efectos locales. Y como los factores más importantes en cuanto a la etiología de un cáncer gástrico son el Helicobacter pylori y el consumo de AINES. Surge la siguiente pregunta: ¿cómo actúan estos factores en el organismo? Bueno, pues la inflamación gástrica es el resultado de la respuesta del cuerpo a la infección por Helicobacter pylori. Esta respuesta está mediada por citoquinas y el factor de virulencia de la bacteria tiene una asociación con la creación de las úlceras. Esta bacteria cuenta con un sistema de supervivencia, como lo son sus adhesinas y su producción de ureasa. Por una parte, induce un ambiente más alcalino y las dos principales adhesinas son la CAGA y la BACA. El principal mecanismo de la inhibición de la enzima COX-1, donde se reduce la síntesis de prostaglandinas, que estas ejercen un papel importante en la producción de moco y bicarbonato gástrico.
También la proliferación celular y flujo sanguíneo a nivel de la mucosa gástrica. Los efectos tópicos de los AINES sobre la mucosa gastrointestinal se deben a que estos inducen la disrupción de la mucosa y la alteración de los componentes del moco que recubre el epitelio. Analizando el caso anterior, podemos observar signos y síntomas en la paciente. ¿Cuáles serían los más frecuentes que se distinguen en el cáncer gástrico? Bueno, la paciente presentaba epigastralgia, vómito postprandial, hematemesis ocasional, pérdida de peso no cuantificada y astenia. Otras manifestaciones que se puede presentar es la anorexia, melena, disfagia, diarrea y esteatorrea. Las manifestaciones clínicas pueden depender del tiempo de la enfermedad, la edad, la localización, extensión y el tipo de tumor. La fase más temprana se asocia con síntomas sistémicos. Los tumores se localizan en los tractos de entrada o de salida del estómago. Se van a asociar con síntomas dispépticos leves antes de provocar los de obstrucción. Los carcinomas que se encuentran en el cuerpo del estómago se pueden mantener clínicamente silenciosos hasta una fase tardía. Para complementar la información, le pregunto a mi compañero Alejandro, ¿cómo se establece el diagnóstico según datos clínicos y de laboratorio? Bueno, en la mayoría de los cánceres, la biopsia es la única forma segura para poder determinar si un área específica del cuerpo tiene cáncer. Se pueden utilizar pruebas moleculares del tumor para poder identificar genes específicos, proteínas y factores tumorales. Los resultados de la biopsia nos pueden ayudar a determinar las opciones de tratamiento para llegar a un diagnóstico precoz, lo cual puede aumentar la supervivencia en pacientes jóvenes. Podemos utilizar otros métodos como es el ultrasonido endoscópico, el cual nos ayuda a determinar hacia dónde se ha diseminado el cáncer. Podemos utilizar una exploración por tomografía computarizada y resonancia magnética, las cuales nos pueden ayudar a medir el tamaño del tumor. Y por último, podemos utilizar una laparoscopía, la cual nos sirve para determinar si el cáncer se ha diseminado al revestimiento interno de la cavidad abdominal o al hígado. En cuanto al caso clínico, se puede observar una tomografía computarizada de cortes axiales, donde la imagen A muestra un engrosamiento de la pared gástrica y la imagen B una metástasis mesentérica. A continuación le pregunto a mi compañero Luis, ¿cuál sería el tratamiento ideal para el cáncer gástrico? Pues en el caso de esta paciente se inició un tratamiento parenteral, así como igual de igual manera quimioterapia metronómica de baja dosis, utilizando ciclofosfamida, que esta se asocia con menor toxicidad en relación con la quimioterapia de máximas dosis toleradas. Esta ventaja es atractiva en la práctica clínica cuando se considera los pacientes con toxicidad residual del tratamiento anterior o aquellos que no pueden ser considerados aptos para la quimioterapia. También hubo cuidados paliativos y se aplicaron parches de fentanilo. El tratamiento va a depender del tipo y del estadio del cáncer. Se puede tratar con cirugía o radioterapia, quimioterapia, terapia dirigida que se dirige a los genes o proteínas específicas del cáncer. Pero para un cáncer en la etapa inicial se recomienda un tratamiento no quirúrgico. El tratamiento de quimioterapia óptimo es variable en cada paciente y queda a consideración del médico oncológico cuál se debe usar, pero los que se suelen usar son cisplatino, oxaliplatino y capecitabina. Y pues, a partir de esto, ¿qué puede pasar cuando el tratamiento no sirve? No funciona. Ok, pues curarse del cáncer no siempre va a ser posible. Si el cáncer no se puede curar o controlar, se le puede llamar cáncer avanzado o cáncer terminal. Es muy importante asegurarse que la paciente se sienta físicamente cómoda, que no sienta dolor y que reciba apoyo emocional. Es posible que las personas con cáncer avanzado y que tengan una expectativa de vida inferior a los 6 meses quieran considerar los cuidados paliativos para enfermos terminales. Estos cuidados proporcionan la mejor calidad de vida posible para que las personas que están en la etapa final de la vida pues se sientan un poquito más cómodos. Y en cuanto a la paciente del caso clínico, pues esta tuvo una evolución desfavorable y falleció al mes de su ingreso. Y como última pregunta de la mesa redonda, ¿cuáles serían los efectos emocionales y sociales que puedan padecer las personas con cáncer? Bueno, el paciente y la familia al encontrarse ante un posible diagnóstico genera altos niveles de estrés, con estados de incertidumbre a la espera de los resultados de los exámenes. Cuando ya se ha confirmado el diagnóstico, el paciente puede llegar a pasar de procesos de ansiedad o de depresión. En el paciente se puede generar sentimientos de tristeza, temor, angustia, frustración, incertidumbre del futuro y sintiendo culpa que la enfermedad es un castigo. Y en caso de que la familia, en caso de la familia se pueden presentar sentimientos de impotencia, tristeza, altruismo y sobreprotección para la paciente.
También en muchos pacientes y familiares nace el temor a la muerte como posibilidad. Con esto hemos finalizado nuestra mesa redonda. Le cedo la palabra a mi compañera. Ok. Y como conclusión, pues el adenocarcinoma gástrico se ha convertido en un importante problema de salud debido a su alta morbimortalidad, entrando en las primeras causas de muerte por cáncer, y el diagnóstico puede resultar confuso debido a los síntomas que pueden ser inespecíficos y casi siempre pasa desapercibido. Es fundamental el diagnóstico y manejo oportuno. Gracias.